Bueno, vamos con la segunda parte del video. Una vez que tenemos ya toda la parte del diseño hecho, voy a quitar, creo que está mejor ahí. Entonces vamos a recordar un par de cosas, que sería, si estos objetos que yo tengo aquí del lado de JavaFX yo los quisiera implementar del lado de NetBeans, entonces tengo que de alguna manera vincularlos con algo. Entonces, a cada uno de los objetos que yo voy a poner acá, o que tengo acá, si los voy a usar de este lado de NetBeans, entonces los voy a usar a través de un identificador de dichos objetos. Lo único es que vamos a utilizar ciertas convenciones para cada uno de los objetos que tenemos acá. Los botones van a empezar con BTN, el combo box va a empezar con CMB, el text field va a empezar con TXT, el table view va a empezar con TBL, las columnas con col, y para cada uno de ellos, seguidos de la convención, el nombre del objeto que yo le quiero poner, ¿verdad? Entonces voy a empezar con los botones. Entonces me voy a ir a la parte del código, y entonces este va a ser BTN nuevo, BTN eliminar, BTN editar, BTN reporte. Estamos con la parte de los botones. Entonces voy a seleccionar el table view, ¿verdad? Y entonces le vamos a poner de identificador TBL categorías, ¿sí? Que sería el nombre de la tabla. Voy a ponerle el nombre a la columna, código, y con descripción. Este sería TXT descripción, y este CMB de combo box código. Muy bien, voy a guardar los cambios. Y ahí estamos. Entonces estos objetos que están acá ya los puedo utilizar del lado del controlador para la parte de categorías, ¿sí? Muy bien. Vamos a reabrir la parte del menú principal que habíamos hecho, que sería este, ¿verdad? Y entonces de este solo vamos a implementar que estos botones que están acá, que son los ítems de la opción, podamos ir a levantar la parte de los módulos, que serían las vistas de categoría, marcas, tallas, productos, de todas las vistas que nosotros ya vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con la siguiente parte entonces, que sería ya implementar en la parte de nuestro código para poder levantar tanto la conexión como nuestro escenario y nuestra escena. Pues para recordar ciertos términos ahí, recordemos que esta es nuestra escena
y esta escena se va a ir a pegar del lado del stage, o sea, el escenario. Entonces a ese escenario le vamos a poner un nombre, va a ser escenario principal, en el cual va a pasar todas las escenas. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a mandar de parámetro al escenario, a ese escenario principal, 3 parámetros, que sería: ¿cuál es la escena? ¿Cuál es el ancho? ¿Y cuál es el alto de esa escena? ¿Sí? ¿Para qué? Como no todos son del mismo tamaño, ¿verdad? No todas las vistas van a ser del mismo tamaño. Y recordemos que este es un documento, un archivo FXML, ¿verdad? Entonces, para poder levantar este documento, este archivo FXML, yo tendría que tener alguna librería que me haga esa función. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de un path. O sea, una dirección física que tenga yo en algún lado y que esa dirección física no va a cambiar. O sea, no puede ser variable. Tiene que ser constante. Ahora, esa dirección física es nuestro paquete. ¿Sí? Que es este que está acá. Entonces yo tendría que generar una constante con esta dirección que está acá para saber al final cuál de las vistas es la que quiero levantar. ¿Sí? Y hacer un método de una manera general para poder saber cuál de las vistas quiero levantar yo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno. Nosotros ya tenemos del lado de SQL nuestra base de datos, ¿verdad? Para esta base de datos yo tendría que tener un ODBC, ¿verdad? Para poder hacer la conexión hacia nuestra base de datos. Entonces, vamos a hacer nuestro ODBC. Lo único es que me voy a llevar de aquí, va a ser el nombre de la base de datos. Entonces le voy a dar copiar ahí. ¿Qué hice? Seleccioné. Es como que si le diera F2, ¿verdad? Le di copiar y entonces ya me llevé el identificador de la base de datos. Voy a abrir el ODBC, que es el origen de datos, y lo voy a abrir de una aplicación de 64 bits porque mi sistema es 64 bits. De todas maneras, si abro el de 32 bits, este genera para 32 o 64 bits. Entonces, no hay problema. Bueno, entonces voy a agregar acá mi origen de datos y le voy a decir que voy a crear un nuevo origen de datos. Y en el caso de que nosotros estamos trabajando en SQL Server, ¿verdad? Entonces le voy a decir que es un origen de datos de SQL Server. Le doy finalizar y aquí me va a pedir ciertas características. Entonces voy a ponerle el nombre de este origen de datos. Aquí es donde voy a pegar yo la parte del nombre de la tabla. Yo le puedo poner cualquier nombre, ¿verdad? Pero en términos que yo pueda entender a qué origen de datos o a qué base de datos es la que voy a utilizar. Entonces yo utilizo el nombre de la base de datos. Entonces, y el servidor me lo voy a ir a traer de acá. Voy a cerrar mi conexión. Voy a crear una nueva conexión. Y aquí está el servidor. ¿Sí? Aquí está el servidor y la instancia. Entonces voy a copiar acá. Le voy a dar copiar. Si no, lo puedo buscar acá, ¿verdad? Y aquí van a aparecer, ¿verdad? Y entonces en este caso mi base de datos está PARMAS, que sería el nombre de mi máquina y la instancia en la cual estoy trabajando. Ahora, ¿cómo sé el nombre de del servidor, o sea, de la máquina?
Voy a darle Windows y la tecla de pausa. Y eso me va a levantar las propiedades del equipo. Entonces, en el nombre del equipo, aquí está el nombre de la máquina, ¿verdad? Este sería el server. Y pues el nombre de la instancia. Entonces le doy siguiente. Aquí lo dejo igual, ¿verdad? Mediante una sesión de red. Y aquí sí le vamos a cambiar, ¿verdad? Aquí está SQL Server, autenticación de SQL Server, que es la que nosotros tenemos activado. Y entonces le voy a poner el usuario y la contraseña de la cual yo puedo tener en mi instancia derechos de administrador. ¿Sí? Entonces, en mi caso, mi usuario sería este. Y pues mi contraseña, ahí está. Entonces, en el caso de ustedes sería el login que ustedes tienen en su máquina, que es el que inicialmente creamos a principio de año, ¿verdad? Que sería número de carnet más la contraseña que ya habíamos quedado. Le doy siguiente. Muy bien. Y le voy a predeterminar cuál de las bases de datos es la que voy a usar para este origen de datos. Entonces, en este caso, lo importante es que esa base de datos tendría que ya estar hecha, ¿verdad? Y entonces, aquí me aparecen las bases de datos que yo tengo en esa instancia. Entonces, voy a seleccionar la base de datos que voy a usar. Le voy a dar siguiente. Aquí lo dejamos por default. Le doy finalizar. Y entonces me sale el que la configuración ya está hecha. Y entonces voy a probar los orígenes de datos. Si la conexión realmente funcionó. Y aquí está. Pruebas completadas correctamente. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Y ya me apareció acá el origen de datos de SQL Server. Y ya está hecha la parte de la conexión. Es importante recalcar que si yo no tengo este controlador, que al final este es el que me va a servir para poder obtener los datos y poder mandar los datos a la parte de SQL, me va a dar un error. Entonces miren pues, vamos a hacer nuestra clase para conectarnos a nuestra base de datos. Entonces para eso vamos a necesitar cierta teoría de las librerías que nosotros necesitamos usar. Entonces, esta teoría es importante para saber qué es lo que tengo que agregar. Entonces, teoría en aplicación de clase conexión.java. Ok, entonces vamos a hacer esta clase que está acá. Entonces, voy a minimizar. Le voy a dar clic derecho encima del paquete de database. Le voy a dar nuevo, Java class. Y a esta clase le voy a llamar conexión. Vuelvo a hacer. Voy a seleccionar la clase de conexión. Le voy a dar clic derecho. Nueva Java class. Y entonces le voy a poner conexión. Con X. Connection. C mayúscula porque es una clase. Finalizar. Y entonces voy a borrar aquello que no me sirva. Y ahí estamos. Entonces, hay algunas librerías acá que nosotros tenemos que agregar.
Entonces, vamos a ver cuáles son. La primera, Java.sql.driver manager. ¿Qué hace este? Este es el servicio básico para administrar un conjunto de controladores JDBC. Como parte de su inicialización, la clase Driver Manager intentará cargar las clases de controlador a las que se hace referencia en la propiedad del sistema JDBC.drivers. Esto le permite al usuario personalizar los controladores JDBC utilizados por las aplicaciones. Muy bien. Para esto necesito implementar un API que me haga toda esta parte de la conexión. Entonces voy a ir a buscar el API que me haga la parte de poder implementar el JDBC. Bueno, entonces voy a implementar un API que es un jar, ¿verdad? Que es este que está acá, el SQL JDBC 4, ¿verdad? Que es el que voy a agregar a la parte de la librería para poderlo implementar dentro, por implementar un paquete que está en él, para poder implementar nuestra conexión a través de un JDBC. Entonces, ¿cómo hago esto? Primero tengo que tener físicamente el jar. Entonces voy a mi proyecto. Y en mi proyecto voy a ir a la parte de la carpeta de librerías, ¿verdad? Aquí tengo el proyecto en el que estamos trabajando. Y entonces voy a la parte de librerías. Voy a darle clic derecho y le voy a agregar la opción de Add Jar Folder, ¿verdad? Puedo agregar un jar o puedo agregar el folder completo. Y entonces voy a ir a buscar dónde está ese API. Yo lo tengo pues en unas carpetas por ahí. Entonces están los APIs. Y entonces voy a seleccionar el API que voy a implementar ahorita. Le voy a dar a abrir. Y ya aquí en el Libraries
ya aparece el SQL JDBC4. Ahora, ¿qué me interesa de este JDBC? Si yo abro el API, aparecen varios paquetes acá, y el que me interesa es el paquete del com.microsoft.sqlserver.jdbc, que es el que me va a permitir a mí poder hacer una conexión JDBC de la parte de NetBeans a la parte de mi base de datos, ¿verdad? ¿A través de qué? Del ODBC que nosotros creamos. Entonces, para poder hacer esto, tengo que implementar, más o menos son 5 librerías, ¿verdad? Entonces, ya vimos la primera. Entonces, necesito además el java.sql.resultset. Bueno, Lo mismo hacemos. una tabla de datos que representa un conjunto de resultados de la base de datos que generalmente se genera al ejecutar una declaración que consulta nuestra base de datos. Es importante destacar que un objeto resultSet mantiene un cursor apuntando a su fila actual de datos. Muy bien. Es importante que este tipo de objeto yo lo puedo, por ejemplo, cuando es inicializado, apunta a la primera fila, ¿sí? Entonces yo podría recorrer cada una de las filas a través de un resultSet, pero aplicándole un ciclo para que vaya mostrando cada uno de los registros que tiene, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente, que es el java.sql.connection. Este se refiere a una conexión, en este caso nuestra sesión, inicio de sesión, con una base de datos específica. Las sentencias de SQL se ejecutan y los resultados se devuelven dentro del contexto de una conexión.
sea, en pocas palabras, si hay o no hay conexión. ¿Sí? Esta iniciación lo que hace al final es ver cuál es el usuario, ver cuál es la contraseña y hacer la parte de darle clic para poder inicializar esa conexión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de este lado, verdad? Que cuando nosotros hacemos esto, una nueva conexión, y le ponemos los valores, el connection lo que me devuelve es si hay o no hay conexión, ¿verdad? Ok. Voy con el siguiente. Java.sql exception. ¿Para qué me sirve este? Va, pero ¿qué son las excepciones? Los errores, ¿verdad? Los posibles errores que pueda tener la conexión. Bueno, entonces, una excepción que proporciona información sobre un error de acceso a la base de datos u otros errores. Es importante aquí destacar que el SQL Exception, proporciona varios tipos de información, ¿verdad? Entre uno de ellos es que describe a través de una cadena de texto el error que me está dando en la conexión. Si hay conexión, si no hay conexión, si hay instancias, si no hay instancias, si no lo puede levantar, etcétera, ¿verdad? Una serie de errores que pueden ser. Y lo da a través de un mensaje, ¿verdad? Entonces el mensaje lo va a poner en la parte del output, ¿verdad? Que sería acá. A través de, pues, cuando se está ejecutando, pues aparecen en rojo los errores, ¿verdad? Como nos dio anteriormente en la... Bueno. Para poder aplicar el result set, yo necesito por ahí alguien más. Que sería, pues realmente no lo usé, pero el SQL statement, ¿verdad? Este de acá lo que me permite es poder hacer consultas a la base de datos a través del select, ¿sí? Pues ese es todo el rollo del statement. Vamos a usar, esta no es una, bueno, estas serían las librerías de SQL que vamos a usar. Entonces, apliquémoslas ya del lado de nuestra conexión, ¿verdad? Que sería este de acá. Bueno. Muy bien, entonces vamos a importar todas las librerías que acabamos de ver. Entonces voy a importar la java.sql.driverManager. Voy a importar java.sql.resultSet. Voy a importar de java.sql.connection. Voy a importar de java.sql.
SQL exception para que me dé los errores. Y voy a importar de java.sql.statement. Muy bien. Bueno, entonces, y ahora voy a agregar el uso de este de acá. ¿Sí? Entonces voy a agregar este paquete porque necesito algunas clases que están aquí adentro, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es que a este paquete le voy a dar F2, le voy a dar copy y voy a importar ese paquete. Entonces import y pego el paquete, ¿verdad? Y de ese paquete, otra vez, va, lo voy a hacer otra vez. Ok, aquí está el paquete. Es que creo que no se mira ahí. Ahí se mira mejor. Una vez tengo que tener el API ya en el proyecto. ¿Sí? Ok, entonces una vez que ya tengo el API dentro de las librerías, entonces le doy en el signo de más y me aparecen cuáles son los paquetes que tiene este API, este YAR. Entonces por aquí me interesa de este que está acá una clase que es este de acá. Esta clase que está aquí, miren, SQL Server Driver.class es la que me va a servir para poder hacer la conexión. Entonces, para poder usar esa clase, yo tengo que agregar el paquete de este API en la clase que estoy trabajando de conexión. Entonces, le voy a dar seleccionar, le voy a dar F2 para poderlo editar y en vez de editarlo voy a copiar el nombre y voy a importar ese paquete más la clase que a mí me va a servir. En este caso es la de SQL Server Driver, ¿verdad? Para poder hacer la conexión a través de ese API al JDBC. Ya estamos. Voy a guardar los cambios.